Y para historias y relatos vamos a hablar en esta oportunidad de uno de los temas que ha dado tela para cortar, que es la supuesta vinculación existente en algún momento de la historia antigua entre chinos y romanos, ¿no? El momento del apogeo de ambos imperios. Por eso vamos a hablar en esta oportunidad de las legiones romanas en China, crónica de la Legión Perdida. Según la historia oficial, se considera que el primer contacto entre romanos y chinos se produjo en el año 166, cuando una embajada enviada por Marco Aurelio llegó hasta Luoyang. Las distancias tan grandes para aquellos tiempos impidieron el establecimiento de serias relaciones diplomáticas entre las dos culturas más florecientes conocidas hasta la fecha, y el conocimiento que tuvieron entre sí los dos pueblos terminó siendo vago e inexacto, cargado de imprecisiones, mitos y leyendas. Los chinos denominaron al Imperio Romano como Li Jian, que etimológicamente procede de la palabra legón, legión, a través de algunos de sus comerciantes que se movieron por Alejandría. En base a unos estudios de hace unos 50 años aproximadamente, que conectan narraciones de historiadores coetáneos chinos y romanos, y gracias a trabajos genéticos y antropológicos actuales, en una pequeña región noroccidental china, que curiosamente se llamó en el pasado Lijian, se abre una brecha en lo admitido hasta la actualidad con respecto al contacto entre los dos imperios. Y lo que empezó con tintes de leyenda empezaba a perfilarse como una realidad bastante más que plausible. A los efectos de este relato, nos vamos a remitir al año 53 a.C., año en que Licinio Craso emprende una arriesgada campaña en Asia, y al frente de 45.000 hombres se adentra en el imperio de los partos, un poderoso reino oriental medio bárbaro y medio griego, heredero, dirán algunos, de las campañas de Alejandro Magno, y que ocupaba los territorios de las actuales Irán, Irak y parte de Turquía. Craso es uno de los 3 elementos que conforman el triunvirato que rige todo Roma, y desea laurearse en la guerra, al igual que lo hacen Julio César, que triunfa en esos momentos en las Galias, y Pompeyo, que se halla en Hispania escarmentando a los rebeldes íberos que bajo Sertorio aspiran a establecer un estado independiente con una capital en Osca, Huesca. Los romanos que lidera Licinio están compuestos por 7 legiones, 4.000 arqueros y 4.000 jinetes galos, y se creen capaces de escarmentar a la temida caballería parta, que es el cuerpo principal del ejército enemigo. Los sucesos de esta contienda nos han llegado a través de escritos de Plinio y Plutarco, y lo fundamental es que una vez atravesado el Éufrates, probablemente con las tropas estiradas en una marcha formada por una delgada columna, son apresados por sorpresa por la caballería enemiga en Carras, ¿no? La actual Harán para los turcos, Carrae en esa época para los romanos. Así las cosas, se produce un descalabro de primer nivel, en el que seguramente los partos dividirán al temible ejército romano en partes, aislándolo en grupos y haciéndolo más vulnerable a las acometidas de los jinetes, y el resultado fue, de más está decirlo, de 20.000 muertos, con Craso al frente, y más de 10.000 prisioneros. Tras la batalla, gran parte de los prisioneros son utilizados en trabajos forzados, pero algunas unidades de élite son enviados a Bactria, otro territorio que fue un reino helenístico, al norte del actual Afganistán, a orillas del río Oxus, actualmente denominado Amu Daria, para proteger la frontera y combatir a los antecesores de los hunos, nómadas que por aquellos años asolaban esas tierras. Y qué mejor que enviar a los mejores romanos supervivientes para contenerlos. Aquí, en los confines orientales conocidos para los mediterráneos, desaparece la pista de lo que debía ser una legión, la Legión Perdida. Años más tarde, cuando Roma venció a Partia y se exigió la devolución de los soldados prisioneros, nada se supo de esos hombres, a pesar de todos los esfuerzos que se dedicaron a su recuperación. En el año 336 a.C., la dinastía Han gobernaba el Imperio Celeste de China. Este gran estado poseía ya por aquel entonces 40.000 kilómetros de carreteras, aproximadamente la mitad que en Roma, que el Imperio Romano. Y en ese año el general
Han Yansu emprendió una campaña militar en los territorios fronterizos occidentales, la actual provincia de Yangjiang, ¿contra quiénes? Contra los nómadas Xiongnu, que debían hacer más o menos lo mismo que hacían los prehunos por Bactria y el río Oxus. Las crónicas de esta campaña nos han llegado a través del historiador Wang Gu, que narra una biografía del general chino. En aquellos momentos, teóricamente, solo la zona de Pamir separaba al ejército de Han Yansu de la legión perdida del Craso, pero hay algo que hace pensar que estuvieron aún más próximos. Cerca de la actual capital de Tayikistán, en la ciudad de Xixi, el historiador narra cómo su ejército se topó y enfrentó a unos bárbaros, un misterioso enemigo constituido por soldados veteranos, muy disciplinado y protegido en una fortaleza de madera de forma cuadricular. Y como su infantería estaba perfectamente formada en una línea como de escamas de pescado que protegía cuerpo y extremidades, este hecho fue digno de mención. Puede que solo sea una hipótesis, pero sustenta la creencia de muchos de que se trataba de la Legión Perdida, la cual había preferido huir del dominio parto y buscar fortuna por su cuenta más allá de lo conocido, y que lucharon por salvar sus vidas contra un ejército poderoso y desconocido, utilizando el testudo. Decimos, con gran eficacia contra las flechas enemigas, y que dieron tal lección militar y que provocaron tal admiración en los chinos, que éstos perdonaron la vida a los últimos 1000 o 1500 soldados, los cuales, según Wang Gu, fueron destinados a la provincia de Gansu, donde fundaron la ciudad de Liqiang, nombre chino que denominaba a Siria y el Oriente Romano, para proteger la gran muralla de los invasores. Unos creen que los descendientes de este contingente fue derrotado y arrasado en el siglo VIII por tropas tibetanas, que en aquel entonces eran mercenarios terribles, auténticos señores de la guerra. Pero los estudios genéticos hechos en Liqiang dan pie a pensar en otras cosas y alimentan la leyenda. Por un lado, hay diferencias físicas muy importantes entre los nativos de la zona y el resto de los chinos. Se ha comprobado que un 46% de sus habitantes tienen rasgos claramente de origen europeo, ojos azules y verdes, pelo rizado o de color castaño y hasta narices aguileñas. Hace años se encontraron en torno a 100 esqueletos que databan de 1000 años de antigüedad, con una altura promedio superior a los 180 centímetros. Y si se buscan pruebas más bien arqueológicas, en Liqiang quedan los restos de una fortaleza con 30 metros de longitud y medio de alto, que según los nativos, hasta hace poco más de 30 años, medía más de 100 metros de longitud y era mucho más alta. Toda una lástima que haya sobrevivido milenios y la hayamos perdido en tan poco tiempo. También se han encontrado restos como una gran piedra cúbica que alberga misteriosos restos de estilo occidental. Si bien es cierto que muchos de estos argumentos pueden ser rebatidos y explicados por otras causalidades, personalmente creo que la combinación de todos conforma una teoría apasionante. Estimo que Roma y China se encontraron en Sisi, que los romanos lucharon fieramente en aquel lugar del lejano oriente y que la Legión Perdida finalmente alcanzó con honor su merecida libertad. Y esto mismo es lo que creen los supuestos descendientes en la lejana Liqiang. Esto fue para Historias y Relatos, la crónica de una legión romana perdida.